La reforma constitucional hoy le corresponde estar en manos del Congreso de la República. El pueblo eso pide en la calle. La nueva constitución, que tenga olor, color y sabor a pueblo. Antes de hablar respecto a la rigidez y flexibilidad de la Constitución, me gustaría aclarar que dada la supremacía de la Constitución frente a una reforma, pues debe tener un proceso diferente al de una reforma de una ley ordinaria, o sea, hacer complejo su proceso de reforma. Asimismo, considero que la interpretación de los órganos correspondientes, como los magistrados del Tribunal Constitucional, deberían hacer prevalecer lo que diga la Constitución y no tergiversar lo plasmado de lo escrito. La rigidez de una Constitución es originada por el poder constituyente, pues con voluntad crea un Estado y la Constitución, en donde está plasmada los límites jurídicos a estos nuevos poderes derivados encargados del papel reformador, que además se limitan en base a los derechos humanos y principios establecidos. Entonces, podemos decir que una Constitución es rígida cuando hay más de una institución política para determinar si se hará o no una reforma constitucional, dando una complejidad a su proceso. Por otro lado, tenemos una Constitución flexible cuando no se haga valer la supremacía de la Constitución, pues es en esta flexibilidad que el accionar legislativo no tiene límites, ya que por medio de una ley ordinaria se puede reformar a la Constitución y esto se prestaría para que el legislador pueda vulnerar la Constitución y abusar de su poder. Es por ello que no creo conveniente tener una constitución flexible y afirmo que es mejor una constitución rígida en la cual sí se acepta la alternativa de una reforma constitucional, pero con un proceso adecuado, o sea que este proceso no sea fácil, pues nuestra constitución es la ley máxima y estructural superior a las otras normas legales y por ende para una reforma constitucional se merece un proceso complejo, dando una imagen de que existirá estabilidad jurídica. La reforma constitucional consta de cambios parciales o totales a la Constitución para suplir aspectos variables que se dan en la realidad social para que exista un equilibrio adecuado entre la Constitución y las necesidades de la sociedad. La actual Constitución política de nuestro país señala en su artículo 206 que las iniciativas legislativas de reforma constitucional pueden ser presentadas por el presidente de la República con aprobación del Consejo de Ministros, los congresistas o un colectivo de ciudadanos que reúna el 0,3% de las firmas de la población electoral. Por consiguiente, al tratarse de un proyecto de ley, esta propuesta debe incluir la exposición de motivos, vigencia y efectos de la norma, análisis, costo, beneficio, artículos que indiquen cómo se configurará la Asamblea Constituyente o la figura legal a la que recurrirán para llevar a cabo. Queda claro, entonces, que toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta del número legal de sus miembros y ratificada mediante referéndum. Asimismo, dispone que puede omitirse el referéndum cuando el acuerdo del Congreso se obtiene en 2 legislaturas ordinarias sucesivas con una votación favorable, en cada caso superior a los 2/3 del número legal de congresistas. Nuestra Constitución política ha previsto la posibilidad de que su reforma sea total o parcial, lo cual implicaría, en el primer supuesto, un reemplazo del texto completo de la Constitución de 1923 con sus modificatorias hasta la fecha. Ahora bien, la pregunta acerca de la necesidad de cambiar la Constitución política de 1923 invita previamente a tener en claro qué es y para qué sirve aquello que queremos reformar o cambiar. Es decir, debemos conocer para poder afrontar el cambio o la reforma que se propone. Creemos que con reformar la norma fundamental del Estado se van a resolver nuestros problemas. El cambio constitucional no asegura por sí solo que esos problemas y más se vayan a resolver. El poder de reforma constitucional está sujeto a determinados límites en su ejercicio. Es decir, que para que una reforma pueda considerarse válidamente realizada, se debe respetar los criterios de la Constitución, que por voluntad del Poder Constituyente se establezcan. Tenemos lo que viene a ser el límite formal. Los límites formales están referidos a todos y a cada uno de los requisitos objetivamente reconocidos por la Constitución. En esta perspectiva, puede haber diversas variables. Por ejemplo, en primer lugar, la Constitución individualiza el órgano investido con la capacidad para ejercer la potestad modificatoria. En segundo lugar, la Constitución describe cuál es el procedimiento que ha de seguir el órgano legitimado, lo que a su vez ha de comprender el número de legislaturas empleadas, el sistema de votación a utilizar, la habilitación o prohibición de observaciones en el proyecto, etc. Y en tercer lugar,
Es la misma norma fundamental la que se encarga de establecer si el proyecto de reforma constitucional es sometido o no a una ratificación por parte del pueblo. Luego tenemos a lo que viene a ser el límite material. Los límites materiales se refieren a los contenidos de la Constitución, algo mucho más trascendente, que en pocas palabras quiere decir que están constituidos por aquellos principios supremos del ordenamiento constitucional que no pueden ser tocados por la obra del poder reformador de la Constitución. De estos, a su vez, pueden ser de dos clases. Primero, son los límites materiales expresos, o llamados también cláusulas pétreas. Son aquellos en los que la propia Constitución determina principios nucleares del ordenamiento constitucional, los cuales están exceptuados de cualquier intento de reforma. Por ejemplo, el artículo número 183 de la Constitución de 1839 y el artículo número 142 de la Constitución de 1933. Luego tenemos a lo que son los límites materiales implícitos. Son aquellos principios supremos de la Constitución contenidos en la fórmula política del Estado y que no pueden ser modificados, aun cuando la Constitución no diga nada sobre la posibilidad o no de su reforma, ya que una modificación implicaría la destrucción de la Constitución. Tales son los casos de los principios referidos a la dignidad del hombre, la soberanía del pueblo, el Estado democrático de derecho y en general el régimen político y básicamente la forma del Estado. Cuando escuchamos la frase la inconstitucionalidad de la reforma constitucional, podemos admitir que este tiene un significado irónico, ya que ¿cómo podemos hablar de la inconstitucionalidad de algo que supuestamente es constitucional? Este problema lo vio el Tribunal Constitucional en el 2004 cuando recibió las demandas contra la Ley de Reforma Constitucional número 28389, la cual está referida al derecho de pensión. El primer obstáculo que enfrentó el tribunal era verificar si era competente para admitir dichas demandas y para ver si podía accionar el control de inconstitucionalidad contra dicha ley de reforma, puesto que en el artículo 200, inciso 4 de nuestra Constitución, no se menciona expresamente que la ley de reforma constitucional es un supuesto para que se accione lo que es el control de inconstitucionalidad. Pero, a través de una resolución, el Tribunal Constitucional da a conocer que sí es competente para admitir dichas demandas y que también puede ejecutar el control de inconstitucionalidad en casos de leyes de reforma constitucional, a pesar de que éstas no se encuentran expresamente en la norma. Pero esto solo da paso al siguiente problema, el cual tenía que ver con analizar qué parámetros se iba a utilizar para verificar la inconstitucionalidad de dicha reforma constitucional. La primera solución que nos da el Tribunal Constitucional es utilizar la Constitución actual en esa época, pero esta solución no tenía sentido, ya que enfrentar o analizar la inconstitucionalidad de una reforma constitucional con la misma Constitución que admite todos los cambios que provoca esta misma no tendría sentido y obviamente no sería eficiente. La segunda solución sería utilizar la Constitución antes de los cambios que genera esa reforma constitucional, pero esto tampoco funciona, ya que afecta lo que es el principio de la retroactividad, que como ya sabemos no podemos utilizar una norma anterior o inexistente para solucionar problemas actuales. La tercera solución es que el tribunal nos plantea que sean sus 7 miembros los que verifiquen o los que analicen si es inconstitucional o constitucional dicha ley de reforma. Pero esta es descartada, puesto que en una sentencia anterior el mismo tribunal dice que una solución así sería caprichosa y sería característico de un estado absolutista. Entonces, por último, nos da con la cuarta solución, la cual es utilizar el contenido fundamental de la Constitución como parámetro para analizar la inconstitucionalidad de una ley de reforma constitucional. Es así como el Tribunal Constitucional por primera vez verifica la existencia de controles formales y materiales. Según el artículo 55 de la Constitución, los tratados celebrados por el Estado en vigor forman parte del derecho nacional. Con esta fórmula, el Estado nos confirma en la práctica internacional, mediante la manifestación consentida, de obligarse a respetar el contenido del tratado firmado. Los tratados internacionales tienen como efecto su obligatoriedad y su cumplimiento. ¿Qué pasa si estos tratados son incumplidos? Genera una situación de responsabilidad internacional.
Este es un punto clave a considerar en cuanto a una reforma constitucional que contravenga las normas internacionales de los tratados ya firmados pueden recaer en esta situación. Para el Tribunal Constitucional, los tratados internacionales en materia de derechos humanos tienen el mismo nivel jerárquico que las normas de la Constitución. Es por ello que van a gozar del máximo rango dentro del ordenamiento jurídico interno. Bajo lo mencionado, es evidente que una reforma constitucional en materia de derechos humanos va a presentarse como un reto para nuestro poder legislativo, en cuanto va a tener que mantener la coherencia material dentro del sistema jurídico y va a tener como parámetros no solo las normas de la Constitución, sino normas internacionales.